Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con la campaña nacional de 16 días de activismo contra la violencia de género mediante actividades en el marco del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, que tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión nos acompañan la doctora Gloria Belén Figueroa y la maestra Marcela Valdivieso, con quienes dialogaremos en relación a su experiencia en la investigación sobre las conexiones entre los ferrocarriles y los puertos en dos importantes ciudades, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Coatzacoalcos, Veracruz. A continuación, me voy a permitir leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestras invitadas. Gloria Belén Figueroa es arquitecta de formación con licenciatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2002. Tiene maestría en arquitectura, investigación y restauración de sitios y monumentos en 2008. Su tema de tesis aborda la incidencia del ferrocarril en el espacio urbano arquitectónico de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan a finales del siglo XIX y principios del XX. Realizó un intercambio académico en la Universidad Estatal de San Diego, California, en 2008. Actualmente es doctorante en el programa de doctorado en Desarrollo y Sustentabilidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido profesora asignatura B en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana desde 2004 y profesora en la licenciatura en Arquitectura y Escuela de Diseño de Interiores en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia durante el ciclo 2008-2013. Marcela Valdivieso es licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Veracruzana, analizando el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en el periodo que va de 1880 a 1940. Cuenta con una especialidad en métodos estadísticos y un diplomado en Historia Marítima y Naval dictado por el Centro de Estudios Humano y Ontológicos, la Asociación Histórica y de Murcia, España. Actualmente es doctorante en Historia y Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, con la investigación El Puerto de Coatzacoalcos
en la configuración de una geografía económica, tierras, vías de comunicación y petróleo 1870-1940. Su experiencia laboral se resume en la investigación documental en diversos acervos para instituciones y particulares. Antes de iniciar el diálogo, quiero aprovechar para invitarlos a que nos hagan sus preguntas y comentarios a través de los diversos chats de la página de Facebook del museo y del Centro de Documentación. Ahora bien, voy a iniciar con una serie de preguntas para ambas participantes. Primero haremos una serie de preguntas que nos permitan contextualizarlas y un poco conocer un poco más de su trayectoria. Así es que, ¿podrían contarnos brevemente sobre sus trayectorias y cómo llegaron al tema de los ferrocarriles y puertos en México? Si gustas, Gloria, por favor. Claro que sí, Isabel, un gusto compartir este espacio contigo y con Marce. La verdad es que es muy interesante conocer otras investigaciones en otras partes del país que tienen que ver con trenes. En lo particular, bueno, esta relación con los ferrocarriles surge en la maestría. A mí me interesaba mucho una línea de investigación centrada en lo que era el impacto del ferrocarril en la producción, tanto de la parte física, que es la arquitectura, y cómo transforma a la ciudad en estos nuevos acercamientos a otras modernidades en el siglo XIX, pero también cómo impacta en términos urbanos a la ciudad. Esto me permitió empezar a conocer todo este fenómeno ferroviario en Michoacán, en una de las líneas principales que en el siglo XIX se queda, que llega hasta Uruapan, que es la línea que viene del centro de México y que conecta con Laredo. Entonces, ahí es mi primer acercamiento a este tema, y en la parte ya de mi doctorado, que bueno, ahorita ya afortunadamente ya fue mi examen, ya ahorita actualmente estoy en el SNI, entonces ya es un pasito más en términos de investigación, y me especialicé en el doctorado en la relación ciudad-transporte, pero ya en el siglo actual. Es decir, pasé de la parte histórica a un fenómeno actual que muchas ciudades de nuestro país lo están teniendo, ¿no? Esta relación o este binomio que tenemos actual de ciudad-transporte, y que me ha permitido estos estudios, pues abordarla de manera más integral y actualizada todas estas complejidades urbanas y de movilidad, pues en contextos muy contemporáneos. Entonces, cada que me acerco al tema, encuentro algo con mucha información que no ha sido dada a conocer al público, y pues en esta búsqueda de cómo era la relación ciudad-transporte en la actualidad, pues aparece Lázaro Cárdenas como un punto clave. Entonces, ¿cómo vincular el estado de Michoacán a través de una puerta que da a un mundo globalizado? Y cómo México se vuelve, o Lázaro Cárdenas se vuelve esta puerta, ¿no? A este movimiento internacional, transnacional, porque ahorita estamos hablando de 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, a través de una misma línea. Entonces, la verdad es que toda esta investigación, pues, no solamente es histórica, sino actual, con muchos proyectos a futuro, y la verdad es que siempre me ha gustado y apasionado el tema. Obviamente tiene muchas ramas a futuro, pero bueno, ese ha sido y fue y ha sido y será, yo creo, uno de mis mayores pasiones, ¿no? En la investigación. Marcela, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí compartiendo esta charla con gente apasionada igual por los puertos, los trenes y los acervos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi acercamiento a este asunto de los puertos y el ferrocarril, en específico el del Istmo, es porque yo soy ixmeña, entonces prácticamente toda mi infancia tenía que recorrer, ¿no? Ya sea en autobús o en auto particular, el Istmo, ¿no? Y entonces siempre me encontraba con estos fragmentos de puentes y cuestiones así sobre el ferrocarril, sobre el ramal del FIT, y decía, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué esta línea corre perpendicular a la carretera? Y comparando un poco el terreno, digamos, las actividades, era un momento en el que no había esta cuestión de los parques eólicos, ¿no? Entonces era una configuración territorial diferente. Y bueno, yo estudié en Coatzacoalcos y decido llegar a Jalapa, Veracruz, a estudiar en la Facultad de Historia. Una vez aquí y egresada, me incorporé a unos proyectos que tenían como línea de investigación la historia general de Veracruz en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB. Eso fue mi primer trabajo y entonces empecé a tener la función de recorrer varios acervos documentales. En esa búsqueda por información específica para la edición de un libro, encontré, digamos, mi gusto historiográfico por el tema de los ferrocarriles y lo junto a una cuestión que fue escuchar a Sandra Kunz, a la maestra Sandra Kunz, hablar de ferrocarriles y cómo este detrimento de comparaciones entre estudiar los pequeños ramales y los grandes ramales, y yo decía, pues ni pequeños ni grandes, en el caso del en el caso del ferrocarril del Istmo, no hay un trabajo que lo tome como objeto de investigación. Entonces, de ahí surgió la idea de entrarle, ¿no?, a este asunto y, bueno, el primer reto era encontrar las fuentes, porque en el Archivo General del Estado de Veracruz no las había, y bueno, me decían, están allá en el AGN, ¿no? Entonces hay que ir al AGN. Y efectivamente, llegando a lo que era la galería de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, descubro un mundo maravilloso de cómo poder construir esa problema de investigación, ¿no? Y la cuestión del puerto es meramente un tema que yo decidí estudiar el marco del doctorado y en el asunto de un poquito antes de la pandemia, ¿no? Y yo traía un tema sobre tierras porque me interesaba un poco los regímenes de propiedad y las reivindicaciones de la propiedad en el sur. Y entonces decidí cambiar de tema en primer semestre del doctorado y me replanteé el asunto del puerto de Coatzacoalcos, que yo decía es un asunto pendiente y que yo tengo que intentar descifrar. Y en ese sentido, pues, lo tomé y planteé mi protocolo, fue aceptado y me agarra la pandemia sin fuentes, ¿no? Y eso que era como el derrumbe, me resultó un mundo por descubrir porque me metí al asunto de los acervos digitales y entonces encontré unas informaciones bien padres para hablar del puerto y anclarme en el asunto de la configuración territorial, sí, pero a partir de cómo se ejercen los derechos de propiedad y cómo la naturaleza del puerto va configurando y da forma a su consolidación. Bueno, creo que en ambos casos el llegar al tema de los ferrocarriles ha sido como atropellado, pero finalmente ha tenido como sus bondades, ¿no? Finalmente tú tuviste la posibilidad de llegar a un sinfín de fuentes y hoy tienes un acercamiento mayor con estos documentos, ya nos irás platicando durante el desarrollo de la charla. Y bueno, también Gloria, ha sido bastante interesante cómo empiezas
a incursionar, porque además Lázaro Cárdenas es un puerto, no digamos del siglo XIX, es un puerto de la segunda mitad del siglo XX, y entonces también tiene cómo nace y cómo se va transformando, será como motivo también de esta charla. Y bueno, seguiría con la siguiente pregunta. ¿Qué rol ha tenido el ferrocarril y los puertos, específicamente en Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos, en el desarrollo económico y social de sus regiones? Si quisieras iniciar, Marce, ahora vamos una y una, y creo que será como más dinámico el asunto, ¿no? Sí, claro. Bueno, en ese sentido yo creo que ha sido el puerto y el combo puerto-ferrocarril, Coatzacoalcos, Salina Cruz, ha sido el detonador de la organización territorial, ¿no? Pero sobre todo, si lo vemos en retrospectiva, en función de un gran proyecto de comunicación antiquísimo que gobiernos van, gobiernos vienen, se han empecinado en la activación y reactivación del Istmo mexicano, y en ese sentido, me parece que la función del puerto podemos hablar de ellas en diferentes etapas y fases. Uno, reconociendo su naturaleza como puerto natural y fluvial, prácticamente desde la conquista, ¿no? Y entonces, cómo ha sido repensado en función de la construcción de un astillero, pero también de la explotación maderera a mediados del 19, y es ahí donde encuentro como la primera función que cumple como puerto, que aún sin tener la infraestructura que hoy conocemos, está facilitando el transporte de caoba a Europa, como lo ha tratado el doctor Héctor Sarauz, ¿no? Y como también Muñoz Andrade nos explica, que son investigadores que nos explican cómo están dinamizando Coatzacoalcos y Minatitlán como un puerto natural. Y tendríamos que reconocer una segunda fase, que es con plena utilización de toda esta puesta en marcha de la infraestructura para abrir un puerto marítimo, ¿no? Para reconocer una ruta interoceánica en donde se complementaría con el ferrocarril, y entonces estar por lo menos aproximadamente de 1905 a 1914 convertido, digamos, en un puente comercial en el marco de una geografía económica detonadora de intercambios para tanto Asia como Europa y como la propia América, ¿no? Entonces, habría que reconocer, insisto, por fases, y luego cómo después se convierte en una especie de de corredor regional, ¿no? Para el transporte de mercancía y de pasajeros. Gloria, si tienes, por favor. Sí, gracias. Fíjate que bien interesante lo que Marcela comenta. Yo también identificaba algunas cuestiones, bien decía Isabel, este puerto no llega en el siglo XIX, a diferencia pues de otros. Si bien la ruta del tren en Michoacán sí se da en el siglo XIX como medio de transporte de pasajeros y de mercancías, era un proyecto a nivel nacional que tenía que ver con rutas previas, con unos intereses norteamericanos dominantes, donde integrar puertos y frontera era muy representativo para ese momento. A nivel regional, en el caso de Michoacán, pues lo que se buscó fue integrar zonas productivas y mineras que había en el estado, y obviamente pues llega el vínculo pues hasta, pasa obviamente por la capital, que es en este caso Morelia, pasa a la zona turística que es Pátzcuaro, y finalmente llega a una zona comercial que es el vínculo aquí con Uruapan. Obviamente intereses particulares se vieron visibles en esta ruta, en este proyecto, y obviamente obedecía a ampliar dimensiones económicas de mercado, ¿no? En ese momento. Ahora, esta distribución y derrotero de las líneas de ferrocarril
que se construyen en Michoacán durante el Porfiriato son muy centralizadas, es decir, muy vinculadas a la parte cercana a la capital, pero si bien no, en ese momento había un interés por llegar el tren a una zona de mar, ¿no? Vincularlo con mar para tener una proyección hacia otro, a través del mar, pero no se le concreta. Había muchas situaciones económicas y políticas que no lo permitieron. Sin embargo, pues la zona de Lázaro Cárdenas es importante destacar, pues que existen depósitos mineros, en este caso Las Truchas, que es uno de los más relevantes incluso hasta actual, ¿no? Existen otros como Ferrotepec, el Volcán, el Mango, perdón, la Guayabera, no sé, muchas zonas o reservas que asegurarían un funcionamiento de un proyecto de siderúrgica a largo plazo que fue en los 70s, y de ahí el interés por generar un puerto o un lugar para el traslado o generar esta infraestructura para que funcionara Sicarza. Es decir, el puerto, si bien existía la localidad, lo que es Lázaro Cárdenas, lo que antes era Melchor Ocampo, pues el responsable de la construcción del puerto tenía mucho que ver con este proyecto, pues del traslado de muchos productos que tenían que ver con Sicarza. Entonces, las obras del municipio en los 70s, nos habla de obras de la CFE, la SCOP, mucho que tenía que ver con puertos, líneas de transición, zonas de rieles, plantas que tenían que dar, o sea, un crecimiento, pero en términos de mantenimiento y funcionamiento en términos de Sicarza. En la actualidad, obviamente en los 70s, digo en los 90s, que es cuando se privatiza el tren y que deja de ser una zona o un medio de transporte para personas, para el traslado de personas, y se vuelve exclusivamente de productos o de mercancías, y es concesionado a una empresa americana, el puerto empieza a tener un crecimiento. También Sicarza, debemos de acordarnos que cambia de dueños. Entonces esto también genera un crecimiento en una especie, en un lugar muy concreto, que es todo el contexto de Sicarza, pero una realidad muy diferente con lo que pasa en la ciudad. O sea, tenemos dos realidades en un mismo territorio, dos realidades muy complejas también. Entonces estamos hablando de que sí, efectivamente, hay un crecimiento. También yo identifico fases, como lo decía Marcela, son ciertos, es un sistema complejo el ferrocarril, y es un sistema complejo el puerto, y es un sistema complejo la ciudad, y los tres conviven hasta la actualidad en un mismo territorio. Entonces, ¿cómo entender este territorio si no analizamos las tres cosas cuando hacemos los estudios, ¿no?, de investigación, ya sea históricos o actuales, o si nada más vemos la parte arquitectónica? No se pueden desvincular. Son tres cosas que se tendrían que estar revisando, ¿no?, para ver cómo se da este crecimiento, que en este caso yo lo identifico, si bien en un corredor, pero muy vinculado a la parte de Sicarza, a esta empresa, ¿no?, que tenemos actualmente, y bueno, que ahorita ya tiene otro nombre, ¿no?, por este cambio de dueños, pero que en su origen era pues generar un polo de crecimiento para la zona. Claro, yo creo que tiene que ver mucho con los proyectos que plantea el Estado en sus distintos momentos. Por ejemplo, para el caso del puerto de Coatzacoalcos, recordemos lo que plantea la propia ley de ferrocarriles, donde se plantean una serie de modernizaciones y líneas que deben quedar concluidas. Y dentro de ellas, bueno, se plantea la modernización también de lo que serían los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que se lo entregan a Tirson,
y entonces efectivamente, como bien dice Marcela, termina haciendo tú un desarrollo y pienso en esto porque, bueno, se hace todas las obras de infraestructura en Coatzacoalcos, pero también se construye el ferrocarril de Minatitlán, que finalmente va a permitir, va a dar insumo para que salga toda la producción de petróleo por ese mismo puerto. Y esto que decías, Marce, de cómo va cambiando o cómo inicia una segunda fase para el caso del puerto de Coatzacoalcos y que se puede ver muy puntual con estos proyectos de desarrollo que se plantearon durante el Porfiriato, por lo menos para las obras de modernización y en el caso de Lázaro Cárdenas, pues también tenemos un proyecto de desarrollo integral. No solamente estamos hablando del desarrollo del puerto como en sí, que finalmente va a tener un impulso a partir de 1970, que tienes ahí todo el desarrollo de lo que va a ser Sicarza y de lo que va a ser también todos los proyectos que tienen que ver con energía eléctrica, con producción de energía eléctrica y con fertilizantes, ¿no? Cómo el Estado mexicano plantea en la década de los 70 estos polos de desarrollo para sacar o para generar otros sitios y descentralizar lo que teníamos en el corazón de la ciudad. Y también tiene que ver con todo lo que se está moviendo a nivel internacional. Estas conexiones que se tienen con Asia y Pacífico, que ahí en sus dos momentos se puede ver como muy claramente, ¿no? Y bueno, ahora vamos a seguir con lo que son las fuentes documentales. ¿Cuáles son las fuentes documentales que han revisado? Y que consultaron, y si consultaron aquí en el centro de documentación, cuáles son las que han, a las cuales han tenido acceso, y si no, cuáles son las fuentes que les han servido para soporte de su investigación. Si gustas, Gloria, por favor. Claro. Bueno, yo te puedo hablar de dos temporalidades. Para el caso del 19, yo estuve trabajando mucho con la parte de archivo que tenemos en el estado y también en la ciudad de Morelia. Obviamente en las localidades que son Pátzcuaro y Uruapan también consulté algunos archivos históricos, fuentes documentales. Hay algunos libros también del 19 que me permitieron a mí generar estos enlaces entre la parte arquitectónica y la parte urbana. Obviamente en estos archivos, algunos de ellos preservaban archivos de historia de vida, crónicas, fotografías o correspondencias que revelaban también cómo estos ferrocarriles influyeron en la vida cotidiana del 19, desde desplazamientos de una población a otra, hasta la transformación de las dinámicas sociales y culturales con los viajes que se generaban en el tren. Y eso me permite a mí ver pues cómo se veía al Estado o a esta ruta que se tenía en el 19 pues a nivel internacional también con las guías de los ferrocarriles que se imprimían en ese momento, ¿no? Y cómo en esas guías estaban horarios no solamente de trenes, sino mencionaban los hoteles que estaban, los mejores hoteles en Michoacán, cuáles eran, qué condiciones tenía el usuario del tren para venir a conocer nuestro país, en el caso pues, de Michoacán muy particular. Y también había documentos oficiales como decreto, las mismas concesiones que se tenían, las legislaciones que permitieron la instalación de las vías, bajo qué criterios, por qué en esa zona la vía y no en otra, cuáles fueron las condicionantes. Y bueno, todo esto pues, nos permitía enlazar para entender un poquito más las decisiones gubernamentales que impulsaron o en su momento hubo una restricción para el desarrollo ferroviario.
y cómo este desarrollo también tiene una relación directa con otros sectores también estratégicos, ¿no? En términos económicos. También, bueno, estos documentos también nos permitían rastrear cómo se introdujeron y evolucionaron las tecnologías ferroviarias, además de tener pues su impacto o cómo traíamos estos materiales importados a través de otros medios de transporte y cómo llegaban para la construcción propiamente del tren en el siglo XIX. Entonces, eso me permitió a mí pues tener una visión más completa. En el caso de Lázaro Cárdenas, que ya fue mi proyecto ya en el doctorado, que vinculé, bueno, el puerto con Michoacán, ya por Sicarza, me acerqué a algunos investigadores y también la parte de la historia oral de empleados que estuvieron trabajando en Sicarza y ellos cómo veían este medio de transporte, cómo describen el puerto, porque no hay un archivo documental propiamente de Sicarza que nos permita. En archivo histórico también del municipio de Lázaro Cárdenas hay poca información, sobre todo de estos desarrollos que se realizan con la llegada de Sicarza al puerto, estos campamentos sicarcianos, que así los conocían en su momento, que fueron un prototipo de vivienda que llega a Michoacán y se instaura, ¿no? en este puerto tan importante que ahora tenemos. Y también el enlace con cronistas de la ciudad, de Lázaro Cárdenas, también me permitió acercarme, ¿no? a esta visión más social de lo que está ocurriendo en el puerto. Obviamente, la parte de la instancia de la empresa, como la parte histórica, también hay poca información, no se tiene mucha documentación, entonces es complicado ahí acercarnos. Y bueno, con Marce coincido que también una parte del tiempo que yo estudié me tocó la pandemia, entonces estas entrevistas que yo hacía de historia oral, pues fueron a través de medios digitales, con gente que estaba en Lázaro Cárdenas y desde mi ciudad de origen, Morelia, pues con la entrevista, ¿no? Entonces, sí fue complicado, pero había otras estrategias que no solamente eran ir a archivo, sino innovamos a lo mejor en esta parte por cuestiones de salud que nos tocó la pandemia, pero fue muy interesante también tener estas grabaciones vía medios como el Meet o Zoom o otras plataformas que nos permiten pues también acercarnos de otra manera pues a la información, a estos archivos ahora con grabaciones. Marce. Sí, bueno, comentaba hace un momento que mi primer acercamiento como fuente pues es el Archivo General de la Nación, y la sorpresa con la que yo me encontré en plena licenciatura, pues es que sí dan los datos, pero para hablar de una historia empresarial, ¿no? Si queremos hablar de la fase empresarial de la construcción de estas vías de comunicación, o de esta vía de comunicación que es el ramal férreo, ¿no? Pero no me alcanzaba para hablar del puerto, o sea, definitivamente porque para empezar, cuando llego a la GN me dicen, sí tenemos información sobre Coatzacoalcos, pero no está clasificada, entonces no está de acceso al público. Y un poco era, pues, echar a volar la imaginación y pensar qué preguntarme y dónde buscar, ¿no? Y esto me llevó al CEDIF. Llegué al CEDIF por estar un día revisando el internet y encontré, digamos, un dato específico del Centro de Investigaciones Ferroviarias, y entonces acudo y, bueno, me encantó y agradezco siempre el apoyo y respaldo que nos han dado a todos los investigadores, porque tienes desde la oportunidad de encontrarte a otros investigadores y platicar con ellos.
Y luego te metes a la biblioteca especializada de Isabel, que te da un montón de tips, y entonces encuentras libros de concesiones, inventarios. Algo que a mí me sirvió muchísimo en maestría fue el inventario que se levanta del ferrocarril del Istmo, ¿no? Cuando pasa a manos del Estado mexicano. También pues está la reseña histórica, lo que encontramos en Fototeca y en Planoteca, que un poco me ayudó a compaginar lo que ya había hallado en la Mapoteca Orozco y Berra, ¿no? Y un poco hacer esta lectura del territorio desde la representación gráfica que se ha hecho durante el siglo XIX. Y por último, algo a lo que me empujó la pandemia y que ahora agradezco a todo el universo por ello, fue acercarme al archivo notarial de Coatzacoalcos. Cuando me encontré en un momento desarmada de no puedes entrar a la GENE, no puedes entrar aquí y allá, decía, ¿qué hago? Entonces me acerqué, es un poquito engorroso el trámite burocrático, pero por fin me permitieron el acceso y fui a conquistar como el espacio porque pues que hace una historiadora allá, no es como, ¿y tú qué vienes a hacer aquí? ¿Qué buscas? Te doy 15 minutos y te sales y regresas porque por las medidas sanitarias, poco a poco fui ganando un espacio y me encontré con un mundo de datos que tenían que ver con la propiedad. Y entonces empecé a armar las piezas del rompecabezas de información que ya tenía recopilada durante el proceso de tesis de licenciatura y que me permitía articular y preguntar y hacerme otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la participación de Pearson, ¿no? En el proceso de construcción de estas obras, y entonces eso empecé a cuestionar cosas que se han señalado y empezaron a surgir otros agentes económicos, otros actores que participaron en el proceso, y yo dije, ¿quiénes son estos? Y empecé a rastrearlos, y afortunadamente uno de ellos es George Ting, un norteamericano, y me encontré con un archivo particular, ¿no? En Estados Unidos, digitalizado y al cual tuve acceso, y me fascinó y me ha servido muchísimo para contrastar ese periodo de estudio y esto que mencionaba Isabel hace un momento, cómo dentro del marco del gran proyecto y de las políticas económicas implementadas desde el Estado, se pueden infiltrar otros participantes de los que desconocemos, ¿no? Y que con esos nuevos acervos o con esos nuevos datos podemos aproximarnos a nuevas versiones o por lo menos acercarnos a una revisión de lo que ya se ha dicho de esta empresa. Y un poco mi intención era desde mi tesis de doctorado, o es desde mi tesis de doctorado, decir, este ordenamiento y esta creación, esta generación o búsqueda de articulación entre el interior y el exterior, que si bien hace boom en el porfiriato, obedece más a causas globales, ¿no? A una reconfiguración geográfica que está ordenando la creación y generación de nuevas rutas de expansión de mercados y que está buscando salida y esto empuja también a un grupo de empresarios decimonónicos, ¿no? Como aventureros, que lo mismo podían hacer aventureros, comerciantes, diplomáticos, a estar buscando espacios de oportunidad, ¿no? Y un poco me enamoré como de estos nuevos actores y de estar midiendo, por así decirlo, calculando la relación que tuvieron con Pearson, que es el que más sabemos, y también cómo ellos le llegan a arrendar tierra a Pearson, porque llegaron antes, ¿no? Entonces, me encuentro en eso, desarticulando esas premisas que yo misma tenía, ¿no? Y emocionada pues del acercamiento a estas fuentes y sin duda un hecho como el de la pandemia nos puede servir como ventana de oportunidad, justo como esos empresarios en busca de una ruta. Sí, claro, como bien dices, ¿no? Me parece a mí que la pandemia tuvo sus bondades en términos de cómo
los distintos acervos a nivel internacional tuvieron que montar en las plataformas la información que ya tenían clasificada para que la gente pudiera acceder a ella, ¿no? Y eso permite también pensar en esto que tú dices. Sí debemos pensar los puertos de manera como parte de una política de Estado, pero también tenemos que pensarla de manera global, ¿no? Cómo se piensa, porque hay actores a nivel internacional que interfieren en estos espacios y en estos territorios de alguna manera, ¿no? Y bueno, ¿cómo acceder a ello? Pues a través de las fuentes documentales que también están ya en otros espacios y en otros repositorios. En Inglaterra existe información, ya bien lo ha hecho Paul Gardner, que ha revisado parte de la información en Inglaterra con respecto a lo que fue el proyecto de Pearson, la propia eh, la que escribe sobre Pearson y las políticas de Estado, que ahorita se me olvidó el nombre, perdón, Priscilla O'Connolly, ¿no? También ella hace revisión de estas fuentes a nivel internacional. Y bueno, yo les preguntaría a ambas, ¿qué tan importante es la revisión del archivo documental en la construcción de la memoria histórica, ¿no? ¿Y cuáles fueron los hallazgos que encontraron interesantes con respecto a lo que fue el papel del ferrocarril con relación a los puertos? Si gustas, Gloria. Sí, bueno, híjole, muchísima información que nos permite conocer a través de estos archivos documentales. Desde una foto que nos habla pues, de quién la tomó, ¿no? Y en qué momento. En uno de esas visitas que tuvimos ahí con el CEDIP, me encontré algunas fotos de la parte revolucionaria y el tren, ¿no? Y investigando un poquito más del autor de las fotos, pues veía que este autor también fue contratado, o sea, fotografiaba a los lugareños de cada uno de los recorridos que hacía el gobierno, y después este mismo fotógrafo lo contrata la parte revolucionaria para hacer fotografías también de los recorridos que hacían una vez que lograban, ¿no? Una victoria en alguna ciudad o en algún poblado. Entonces, son estas pequeñas cuestiones que vas tú enlazando. Había ocasiones que yo no iba a buscar eso, o sea, mi tema era otro, pero van saliendo estas informaciones que te conducen a otros temas súper interesantes. Yo platico mucho de que cuando yo inicié mis estudios, pues yo empecé con el caso de Morelia. En ambos casos, tanto en la maestría como en el doctorado, yo me centraba solamente en Morelia y la información me fue permitiendo encontrar pues que Morelia no se puede explicar si estamos hablando de un tren de manera aislada, sino que tenemos que vincularla en el siglo XIX pues con otros aspectos que tienen que ver con la producción agrícola del momento, cómo se entretejían estas redes comerciales del Estado con el centro del país. Si bien no teníamos un puerto, había una posibilidad de crearlo, pero estaba en proyecto. Todavía no se concretaba algo ya más avanzado. Entonces, eso yo creo que fue uno de los procesos de los hallazgos en el proceso de mi investigación que encontré, cómo entender a un territorio pues a partir de un medio de transporte
en este caso fue el ferrocarril, y bueno, cómo fueron estas circunstancias específicas en cada ciudad, porque si bien no es el mismo estado, pero las circunstancias de cada uno de los lugares le van modificando a la relación que tiene con este transporte. Y cómo también otra cosa que bien interesante que yo encontré fue cómo estas instalaciones técnicas en la actualidad se han vuelto pues un espacio de repulsión, ¿no? Por parte de la sociedad, cómo la gente pide que saquen al tren de las ciudades, por las dinámicas actuales que tenemos de la movilidad urbana, y cómo la gente al momento de que ya no convive, no tiene este vínculo directo con este medio de transporte que es el tren, se pierde cuando se hace, cuando se privatiza, cuando se concesiona, y ya no hay el traslado de personas. Entonces la gente deja de tener esta relación cercana, y entonces ahora desconocen mucho cómo incluso las rutas que siguen, cómo estamos conectados por este medio de transporte, y cómo el puerto viene a ayudar a que esta ruta que tenemos en México, ferroviaria, en el caso de Michoacán, pues genera un transporte multimodal, una vinculación entre la cuestión marítima con la cuestión ferroviaria, también con la carretera, incluso como en algunos lugares la parte de transporte marítimo y aéreo pues están combinados en un servicio articulado de transporte. Obviamente estamos hablando de que hay un vínculo a través del puerto que conecta Asia directamente ahorita en el Océano Pacífico con lo que es el puerto Lázaro Cárdenas, llega hasta Laredo y llegamos a Chicago. No hace más de 2 años se tenía solamente esta ruta, y ahorita ya tenemos una ruta que llega hasta Canadá con esta misma línea, y cómo esto ha generado un cambio no solamente en los intereses a nivel regional ni nacional, sino cambios en los intereses comerciales a nivel global. Hay que recordar que del 2000 al 2020, pues el socio comercial pasó a vincularnos con China, y bueno, en el ámbito estratégico del puerto Lázaro Cárdenas, estamos hablando de que hay 1,500 kilómetros que conectan al puerto con Laredo, pero en esto también hay que hablar que esta vinculación no solamente queda ahí, el número de kilómetros que tiene lo que es Asia con Long Beach, uno de los puertos más importantes en el Océano Pacífico y que está en Estados Unidos, pues ahorita ya está saturado. Entonces están buscando alternativas, y una de esas alternativas en la actualidad es el puerto de Lázaro Cárdenas, porque el kilometraje en términos de líneas ferroviarias es muy similar al que tiene Long Beach a Chicago, que Lázaro Cárdenas a Chicago. Entonces es un potencial muy importante, y sobre todo porque es una misma línea concesionaria, en este caso Kansas City, que es la que tiene la concesión, y una línea directa en donde le está invirtiendo, incluso en el norte, en estos puentes que se están realizando y construyendo en la actualidad en aquel lado del país, y que también pues ha generado un movimiento de contenedores en el puerto pues importante, ¿no? Esta línea única con un solo concesionario pues ha generado un incremento, además de que estamos hablando que, por ejemplo, en el 19 el puerto recibió una embarcación con capacidad de 16,000 TEUs, que es esto nos está hablando de que estamos teniendo el arribo de embarcaciones de gran capacidad en el puerto por las condiciones que tiene, las que se han generado en la infraestructura que se tiene en la actualidad. Muchísimas gracias, Marcela.
Sí, pues yo creo que lo más valioso es el soporte documental, ¿no? Sobre todo para jóvenes investigadores, que obliga a la revisión, ¿no? A la revisión de la literatura sobre los puertos y sobre el ferrocarril. En específico de los puertos, yo creo que hay esta particularidad de revisar cada uno, ¿no? De empezar a cuestionarnos qué fue primero, si el puerto o la ciudad, ¿no? Más allá de el proyecto de comunicación en el que se inserta. A mí las fuentes me han documentado en el sentido de poder hacer nuevas preguntas de investigación, de hacer una revisión, insisto, de lo que se ha señalado sobre el puerto. Algo muy específico es cómo explicar Coatzacoalcos más hacia el interior, que dialogando con un litoral del Golfo o el Atlántico, digamos, por series de tiempo. O sea, no. Hay que detenernos a pensar Coatzacoalcos cómo funciona. No es un puerto marítimo, sí, pero es un puerto natural y fluvial que quizá tenga otras explicaciones más hacia el interior, hacia el interior, y que dialogue internamente mucho más con el puerto de Veracruz, ¿no? Y la otra parte que es obligatoria mencionar, que es Salina Cruz, y que dialoga más con el Pacífico, ¿no? Entonces vemos la triangulación de información de archivo nos permite señalar este tipo de cosas y decir de qué manera, por ejemplo, dejar de ver las cosas o intentar separarlas para tratar de explicar cómo funciona el puerto de Coatzacoalcos y cómo se complementa, si logra complementarse con el ferrocarril del Istmo, ¿no? Entendido así, tal vez daríamos razón de por qué este corredor interoceánico se explicaba primero como un corredor fluvial, ¿no? Funcional para una serie de poblaciones y localidades que fueron desconocidas porque no llenaban las expectativas del Estado mexicano decimonónico y que fue necesario reconocer como un espacio vacío para decir necesitamos poblar, necesitamos comunicar y necesitamos producir. Y en este último punto, decir de qué manera los recursos naturales de esta región nos permiten articularnos al proyecto de comunicación, ¿no? Creo que eso es lo que podría señalar un poco respecto al el asunto de los acervos. Sí, y vaya, creo que en ambos casos resulta bastante interesante porque, bueno, tienes toda la razón, tenemos primero que pensar de qué momento estamos hablando, ¿no? Para el desarrollo de determinado puerto. En este caso, el de Coatzacoalcos. No es lo mismo Coatzacoalcos en el siglo XIX, cuando se inaugura el ferrocarril en 1894, que cuando ya Pearson le hace la modernización, que cuando lo entrega Pearson al gobierno mexicano en el 18, en 1918, que con los proyectos que se hicieron en la década de los 50 o con los proyectos incipientes que se generaron en la década de los 70 o con los proyectos que tiene el actual gobierno con respecto a los proyectos de polos de desarrollo, ¿no? Y también mirarlo no solamente hacia adentro o solamente en términos de lo que sucede en la propia economía mexicana, sino también pensarlo de manera global. Es decir, no solamente con quién interactúan y con quién dialogan este puerto en particular, el de Coatzacoalcos, sino también estas conexiones y qué otros puertos en este mar están desarrollándose y cuáles son las posibilidades que tienen el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Lázaro Cárdenas en el Pacífico, ¿no? Y tienes toda la razón, Gloria, con respecto a las conexiones que se tienen. Ahora platican y pensando un poco en esto que dices del transporte multimodal, porque bueno, finalmente Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas despega hacia 1979, que es cuando se inaugura ya el ferrocarril, y bueno, cómo ha sufrido estas transformaciones. Efectivamente, no es el Kansas, sino el Canadian, el que ya tiene en posesión esta línea, pero también
cuáles son en el Pacífico los puertos que se están desarrollando. Tenemos el de Chile, que recién acaban de inaugurar, y tenemos el de Mazatlán, que es el otro puerto importante en el Pacífico, en el caso mexicano, ¿no? Y tenemos otro puerto en Colombia. Entonces creo que son algunos temas que tenemos que tener como presentes para poder hacer el análisis y creo que ahí las fuentes van determinando cómo se analiza o qué es, de qué momento estamos hablando del puerto y hasta dónde es su importancia, ¿no? Yo hacía una revisión del informe de la Secretaría de Infraestructura con respecto a lo que se está moviendo actualmente y veía efectivamente cuál es la importancia que tiene Coatzacoalcos y en realidad los puertos importantes en el Golfo pues es Altamira y es Veracruz, no pinta Coatzacoalcos. Y en el Pacífico, efectivamente, sí tenemos a Lázaro Cárdenas, pero el que lleva la batuta es Manzanillo. Y ahora tenemos el riesgo de que Chancay en Perú robe todo este comercio que ya tenemos, ¿no? Porque finalmente las cadenas de suministro se rompieron durante la pandemia y hay una reconfiguración y entonces hablamos de distintos momentos con las fuentes que tenemos, ¿no? Y bueno, yo empezaría a hablar de lo que es la perspectiva de género con respecto a la investigación. Considerando que este evento es parte del ciclo de las investigadoras del ferrocarril, han enfrentado desafíos específicos como mujeres en la investigación ferroviaria. Si gustas, Marcela, por favor. Bueno, en particular, yo diría que no. Retos como todos los investigadores. Obviamente hay que enfrentar el asunto de la invisibilización de las mujeres en la historia, ¿no? Que es como término general lo que uno se encuentra y que siempre en una investigación terminas diciendo, ay, aquí están las mujeres y no hemos hablado de ellas. En mi propia investigación tengo datos que me permiten hablar de las vendedoras del ferrocarril, pero también de las participación de la mujer en el ámbito de dueñas de la propiedad, como propietarias, ¿no? Negociando tierras con una compañía, pero también de las esposas de los empresarios, ¿no? Y cómo en ánimos de ir evitando o evadiendo la cuestión de los impuestos ya sobre el siglo XX, pues desfasamos la empresa a nombre de mi mujer, ¿no? Para disfrazarlo, y entonces las encontramos y empezamos a verlas, ¿no? Y creo que ese es nuestro trabajo también, hacerlas visibles en nuestra investigación, porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién? Entonces, un poco me parece que en el caso específico de Coatzacoalcos y el ferrocarril del Istmo hay mucho todavía por hacer. No nos acercamos ni tantito al asunto de género en cuestión de las mujeres que trabajaban en el tren, pero también de las esposas de los ferrocarrileros. Hay un sinfín de temas, pues, que todavía nos atañe cubrir. Gloria. Bueno, coincido mucho con Marce. Fíjate que sí faltan referentes femeninos en las investigaciones. Es un desafío conciliar pues la vida cotidiana, ¿no? Con la vida profesional, pero son temas muy importantes. Yo creo que es importante visibilizar estas experiencias y contribuciones de las mujeres, ofrecer una comprensión más inclusiva de su impacto desde el tren, desde el ferrocarril. En mi caso, yo descubro el tema de la movilidad femenina en estas dos etapas que yo identifico, el 19 y el siglo actual, ¿no? En la actualidad, y cómo incluso esto, también otra línea que encontraba fue las mujeres
que se trasladaban en la época de la revolución en los trenes para dar de comer, o sea, vivían en el tren y cómo las cubiertas de los trenes les permitían tener la cocina, tener su vivienda ahí mientras acompañaban a los revolucionarios en sus trayectos. Obviamente que es algo muy, muy interesante e incluso abre nuevas líneas de investigación que nos pudieran permitir abordar políticas ferroviarias y cómo afectaron estas de manera diferenciada a hombres y mujeres, ¿no? En los periodos del 19 o el 20. Entonces, yo creo que en esta revalorización histórica de las contribuciones femeninas, tanto en la construcción, porque en algún momento encontré alguna carta donde explicaba una de las mujeres del siglo XIX aquí en Michoacán, cómo era partícipe de la construcción de la vía. Entonces, no he podido rastrear más allá a esta actora, pero sería bien interesante, ¿no? Ver su rol en la construcción de este medio de transporte, que yo no me había encontrado con alguna referencia así, en la operación, ¿no? Ya, ¿cómo se dan estas operadoras de trenes? Si en algún momento existió alguna, o ya en el desarrollo, ya en el mantenimiento incluso del sistema ferroviario, pues yo creo que son mujeres trabajadoras en un rol, incluso me atrevo a decir que en algún punto debe existir, y ojalá exista, porque no he encontrado, ingenieras, arquitectas, operadoras, líderes comunitarias que se vincularan al tren, y que sería bien, bien importante desafiar esta narrativa, ¿no? Que es muy tradicional y está centrada exclusivamente en figuras masculinas, y bueno, esto nos va a permitir enriquecer la memoria colectiva del tren, incluso si esto lo traducimos pues a nivel del territorio, pues este enfoque va a fomentar una mayor inclusión de la perspectiva de género en investigaciones actuales y futuras, de interés pues interdisciplinar, incluso yo me atrevería a decir, y que analicen esta relación entre género, tecnología y transporte. Claro, a mí me parece que son temas pendientes, porque fíjate, me parece, por ejemplo, hace unos meses vino también un investigador que estaba haciendo un trabajo sobre las haciendas cafetaleras que se instalaron en los márgenes del ferrocarril panamericano que va de Ixtepec por la costa de Chiapas. Y entonces me decía que había mujeres también prestanombres cuando los esposos alemanes tuvieron que salir de territorio nacional allá después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, existen los registros, están en los archivos y en muchos archivos locales, y creo que es un tema pendiente, ¿no? Ver cuál ha sido la participación, y también en el caso de las mujeres que ya que trabajaron ya dentro del sistema ferroviario como operadoras, como telegrafistas, como despachadoras, o que ocuparon un puesto administrativo importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el caso de Michoacán, cuando se está construyendo en la década de los 40, tenemos el registro de estas clínicas sanitarias que se establecieron para los trabajadores, porque había un problema de salud muy interesante. No sé si lo tienes registrado, Gloria, pero tenemos registros aquí en el Centro de Documentación que hablan de esas clínicas, y creo que ahí está la presencia femenina, y creo que bien vale la pena darle una mirada a las fuentes, porque bueno, podemos darle diversas lecturas desde las distintas disciplinas, ¿no? Y bueno, yo les preguntaría qué impacto esperan que tenga su trabajo en la visibilización del rol de las mujeres en estos campos. Gloria.
Híjole, a nivel académico, yo creo que pues inspirar a más mujeres, ¿no? A integrarse a los campos vinculados al patrimonio industrial, a la ingeniería ferroviaria, a la historia, incluso como bien lo dices y como tú bien fomentas, ¿no? Una red más diversa de investigadoras y profesionistas, de profesionales, de mujeres profesionales que les interese el tren. Eh, Eso creo que a nivel académico será muy importante. Otro, pues una revalorización histórica de las contribuciones femeninas. Eso también creo que es muy, muy importante. Y creo que incluso me atrevería a decir que pues alguna política pública orientada a reconocer y preservar el legado de las mujeres en el sector ferroviario, yo le apuesto a eso, promover su representación en programas educativos, en museos, en archivos, en proyectos patrimoniales, incluso a largo plazo contribuir pues a una mayor equidad de género en la historia oficial de México. Marcela. Sí, definitivamente coincido con Gloria. Efectivamente hay que extender la red, ¿no? Terminar de armar el circuito del sistema, porque seguramente somos más, somos muchas más las que trabajamos, pero no nos conocemos, no nos agrupamos. Y definitivamente también desde todas las profesiones, podemos hacer una línea multidisciplinaria, ¿no? Del estudio tanto de los puertos como del ferrocarril y desde la mujer. Yo sí creo creo que cada vez más somos un mayor número de mujeres retomando temas como estos, ¿no? Metiéndonos en los acervos, haciéndonos preguntas nuevas y retomando preguntas viejas para intentar llegar a explicar un mundo laboral que nos han dicho hombres, ¿no? Pero que nos ha dado la posibilidad de encontrarnos en las fuentes, ¿no? De encontrar a las mujeres en las fuentes, de plasmar y de escribir sobre su participación. Y por supuesto de ampliar la invitación a la gente que se está formando en los diferentes posgrados y universidades y decir, miren, aquí hay un espacio gigantesco para seguir explorando los distintos ramales, los distintos puertos, preguntándonos otras cosas y ustedes pueden participar. Y bueno, en términos actuales, ¿qué papel juegan estos puertos y las redes ferroviarias en la economía nacional? Es un tema bastante interesante, ¿no? Porque tiene que ver un poco con los planteamientos de la política del Estado mexicano. Y creo que es interesante la opinión de dos expertas que han hecho un recuento sobre el asunto de los puertos y el ferrocarril. ¿Ustedes qué nos dirían? Si gustas, Marcela. Sí, pues yo cerraría un poco diciendo que es, al menos en el caso del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pues seguimos revivando estas expectativas, ¿no? Seguimos esperando la creación y generación de parques industriales, que nos convirtamos en ese circuito comercial que tanto hemos esperado. Y por supuesto aplaudimos el reto de retomar la iniciativa, pero también nos preguntamos de qué va a sostener eso, o sea, qué va a pagar el mantenimiento y sostenimiento de semejante proyecto, ¿no? Y de ver materializado, por supuesto, no solo la infraestructura, sino también todo aquello que genere bienestar en la sociedad y capacitación del mundo laboral, perdón, en el caso del Istmo, o sea, las escuelas, las universidades que capaciten gente en este sector y que no se han generado, ¿no? A lo largo de la historia, cada vez que se habla de este tipo de proyectos. Tenemos dos puertos que en distintos momentos presentan problemas de asolve, ¿no? Y la cuestión de la inversión y por supuesto de cómo
los índices de inseguridad están afectando también no solo a las poblaciones y al proyecto mismo, en función de que si hay estos índices delictivos, entonces la inversión se asusta, se va, no quieren invertir, ¿no? Entonces, a mí sí al menos me gustaría ver materializado ese gran sueño de siempre, ¿no? De ver el corredor interoceánico, y bueno, la apuesta está hecha por la 4T y en función de incentivar el sistema ferroviario, al interior, y si se logra reactivar, pues sería padrísimo dejar de ver a estos enclaves o zonas económicas especiales como islas, ¿no? Y que por fin logren articularse a ese gran sistema. Entonces, ese para mí sería una función que tienen que cubrir y, por supuesto, empezar a preguntarnos sobre la cuestión de cómo la inseguridad y el propio proyecto de reactivación está convirtiendo estas zonas también en una especie de poblaciones de paso llenas de bodegas con altos índices de inseguridad y de qué manera la gente pues no está tomando de todo bien, ¿no? La iniciativa del corredor. Sí hay unos que por supuesto han celebrado la cuestión del regreso del tren de pasajeros, que por supuesto se sigue con la esperanza de que Tehuantepec va a prosperar, ¿no? Pues ojalá que sí, ¿no? Pero hay una innumerable lista de retos allí para lograr hacerlo, ¿no? Gloria. Sí, bueno, creo que también acá hay muchos retos. El primero, pues, es el contraste de la bonanza del puerto, que contrasta con la realidad urbana de la localidad de Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues esta polarización agudiza un conflicto de poderes por la gobernanza de la localidad. Ese es un reto que tenemos que atender. También otro que no podemos dejar de mencionar, pues es la relevancia comercial del flujo ferroviario que tiene Lázaro Cárdenas, y que esto, pues, desafortunadamente vemos cómo la relevancia o esta condición de frontera de Michoacán que tenemos con el puerto no se asume en esta posición que tenemos, ¿no? De esta posición estratégica a nivel global en el intercambio de Asia-Pacífico con Estados Unidos. Y bueno, yo le apuesto a impulsar la interrelación comercial del corredor ferroviario, y no solamente en el puerto, sino garantizar o tener como finalidad el garantizar el Estado de Derecho, el correcto funcionamiento y sobre todo pues aprovechar el potencial logístico del corredor, pero que también tenga un impacto importante en la localidad. Lázaro Cárdenas tiene en esta condición de frontera, pues tiene que tener también beneficios al interior, no solamente al exterior. Estamos hablando de cómo proyectar Lázaro Cárdenas en conjunto con un puerto de importancia transnacional. Entonces, creo que son muchos retos, creo que todavía hay mucho que trabajar, pero tenemos herramientas, ¿no? Para seguir luchando por este crecimiento en el estado, en el puerto, y, ¿no? Un crecimiento para todos. Sí, y yo abonaría un poco diciendo que estoy convencida que las fuentes documentales permiten hacer análisis en distintos momentos de los proyectos que se han puesto en marcha para un periodo determinado, y podrían abonar y dar respuestas a todas estas incertidumbres, y a replantear los proyectos, ¿no? Porque muchos de ellos, por ejemplo, pensaba en el de Coatzacoalcos, en la década de los 70, cómo se plantea nuevamente este proyecto. Incluso la Marina interviene, creando también o pensando en zonas económicas especiales, y después se dejan esos proyectos. Y si no miramos estas fuentes,
pues podría suceder que se cometan algunos errores, ¿no? Y en el caso de Michoacán, pues tenemos también esta problemática. Finalmente, el Estado mexicano en la década de los 70 planteó este proyecto que funcionó y que funcionó no solamente hacia afuera, sino que al interior también tuvo sus grandes beneficios para las comunidades que estaban alrededor y cómo se fue desvinculando y a hoy ya no, la propia población no tiene esta comunicación con el ferrocarril, ¿no? Entonces creo que las fuentes nos permiten mirar estos momentos si las vamos saboreando y las vamos desentrañando, deshilachando para tratar de hacer un análisis de estos proyectos que son proyectos complejos y que vienen desde el más allá del siglo XIX, pensando en el ferrocarril, y el otro hacia la década de los 70 del siglo XX. Y bueno, ya para cerrar, para quienes estén interesados en el estudio del ferrocarril y sus interacciones con otras infraestructuras como los puertos, ¿qué recomendaciones les darían? Marcela, si gustas. Sí, pues yo creo que lo primero sería justamente ubicar los acervos que te pueden brindar luz sobre esos temas, ¿no? Por supuesto, acercarte a la literatura, hacer una buena lectura y revisión de lo que ya se ha dicho, cómo se ha dicho y qué no se ha dicho, para entonces participar de eso y contribuir, ¿no? al análisis de estas vías de comunicación o medios de transporte. Y pues definitivamente dialogar, ¿no? con esa historiografía y con las fuentes, y sugeriría sobre todo la triangulación de acervos, porque siempre hablamos solamente desde o lo nacional, o bueno, en mi caso es como más raro hablar, encontrar las fuentes locales en los trabajos que se han hecho sobre Coatzacoalcos, y a mí, claro, me ha permitido una oportunidad por allí de colaborar con un granito de sal a la explicación de ese puerto, pero se carece, digamos, de esa revisión de acervos locales, ¿no? Bueno, yo creo que esas dos. Uh-huh. Gloria, si gustas. Sí, gracias. Bueno, sumando a lo que ya comentó Marcela, yo creo que hay un futuro para el ferrocarril, no solamente en México, en América Latina. Estas redes que se generan de investigación a través de los archivos, de las fuentes que tenemos, documentales, fotográficas, toda esta información que nos permite acercarnos y conocer de manera más cercana o más integral este proyecto que empieza en el 19 en el caso de Michoacán, pero sigue hasta la actualidad en todo el país, que es el tren. Pues cómo estas opciones de investigación pueden incluir diferentes escalas. Estamos hablando de una escala muy puntual, donde está la estación, una escala a nivel ciudad, una escala a nivel corredor, escalas a nivel nacional, y ahora ya estamos hablando de escalas a nivel internacional, de proyectos que no solamente son los 5, 10, 15 kilómetros que están de vías férreas en una ciudad, sino ya estamos hablando de un corredor que esos 5 kilómetros, si hay algún problema, impactan a una red a nivel internacional. Entonces, primero eso, ¿no? Que aparte de los archivos, pues ver las escalas que tiene este medio de transporte. La otra sería verlo como un sistema complejo que requiere la integración de muchas visiones, muchas perspectivas, la parte urbana, arquitectónica, la social, la cultural. Es decir, estos archivos, en lugar de ser más concretos, crecen.
crecen, ya no nada más es de un área, sino ahora nos vamos a la parte legal, nos vamos a la parte de historia oral, nos vamos a la parte ahora del tema de lo ambiental, o sea, que es un tema también bien actual y poco abordado, ¿no? Cómo llega este medio de transporte y genera, ¿no? Un cambio en el territorio en términos de, del ambiente, ¿no? Como es una línea fija que divide un territorio que antes no estaba dividido y todo lo que genera, todo lo que altera. Y cómo en la actualidad, en la movilidad urbana, pues cómo también conviven, ¿no? Entonces, creo que el panorama crece, se vuelve multiescalar, es un sistema multiescalar complejo y con muchas perspectivas para poder abordarlo. Entonces, que estas nuevas investigaciones pues vean todo este sistema y cómo pueden engarzar todas las diferentes informaciones y cómo nutrir para explicar lo que está sucediendo, ya sea en un kilómetro y cómo ese kilómetro impacta en todas las escalas y cómo impacta todas las áreas, ¿no? que incluye. Entonces creo que sí, esa sería mi sugerencia. Pues muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer estar compartiendo mesa con ustedes y seguramente quedaron, estoy segura más bien, que quedaron todavía muchas cosas en el tintero eh, y muchas cosas por decirse, porque efectivamente los acervos nos dan la posibilidad de acercarnos desde nuestra propia disciplina, pero también creo que tiene que ver, y esas son las bondades que nos dan las redes de investigación, que podamos intercambiar conocimiento con gentes de otras disciplinas, con investigadoras y estudiosos de otras disciplinas, y claro, para ver un fenómeno en particular, pues todos abonan, ¿no? A ese conocimiento. Y yo lo digo aquí en la biblioteca, viene un investigador y le da una lectura a un documento y de pronto llega un economista y le da otra lectura a ese mismo documento y viene un antropólogo y le da otra lectura y de pronto ese documento ya tiene 10 miradas diferentes y yo soy muy privilegiada porque todos me comparten su mirada y eso me da la posibilidad de entender un poco más qué sucede, pero esto es inacabable. O sea, si no tenemos la posibilidad de intercambiar el conocimiento con otras personas de otras disciplinas para entender un fenómeno, creo que es muy complicado que podamos llegar a acercarnos siquiera a entenderlo con todas sus complejidades que tiene, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer dialogar con ustedes y ahora si alguien, vamos a pasar a la serie de preguntas y si ustedes quieren abonar algo más con respecto a lo que se ha dicho, por favor, sin ningún problema, les cedo la palabra. O hago la ronda de preguntas. Adelante. ¿Va? Bueno, muchas felicidades a Gloria y a Marce. Es muy enriquecedor conocer la manera en la que hicieron sus investigaciones. Sin duda, las preguntas que les está haciendo Isabel hacen posible el que compartan sus hallazgos. Gracias a las tres estudiosas. Muchas gracias, María Elena Roja. Héctor de Gatzingo nos manda saludos y déjenme ver si tenemos alguna otra intervención y si no, si alguna de ustedes quiere abonar algo más, si quieren responder esta pregunta, ¿cuáles consideran que son los principales obstáculos que enfrentan las investigadoras? Ya, si quieren comentarlo, Marcela. Pues yo creo que un poco abonando esa pregunta, en primer lugar, los problemas que enfrentamos todos ante una investigación, ¿no? Saber pensar el esquema o las coordenadas
bajo las cuales vamos a analizar nuestro objeto de investigación y pues no rendirnos, no rendirnos, porque siempre va a haber alguna persona o algún día o alguna red o lo que sea, algún funcionario que nos eche para atrás o nos diga, pues aquí no tenemos nada, que es lo que suele pasar siempre, ¿no? Con regularidad, aquí no tenemos nada, pero pues es retos que tenemos o que enfrentamos todos, hombres y mujeres, ante las investigaciones. Gloria, si tienes algún comentario. Bueno, me sumo a que te reconocemos como investigadora, Isabel. Qué bueno que nos escuchas y qué bueno que nos compartes también y nos llevas a tener este tipo de conversatorios. Retos como mujer, yo creo que entender el fenómeno como un fenómeno complejo. Ese fue mi mayor reto, entender que no se trata de un fenómeno tendiente nada más a un área, sino ver todas las aristas para poder explicar lo que está sucediendo. Entonces, de hecho me decían, es un fenómeno tan complejo que cada vez crece más y crece y crece. Les decía, yo empecé con 5 kilómetros, 10 kilómetros, y ahora me voy a una red internacional, o sea, rebasó la escala, ¿no? Pero si no, no se puede explicar. Entonces yo creo que ese fue mi mayor reto, no como investigadora, sino como, o sea, como mujer, pues, como de género, sino como investigadora realmente, ese fue lo que más para mí representó tratar de entenderlo para poder explicarlo. Claro, porque además es algo, en principio, entender a una empresa tan grande como es la de los ferrocarriles, ¿no? Primero entender que eran empresas particulares en el siglo XIX, que su dinámica y cómo operaron. Después, cómo se fue integrando y cómo se creó Ferrocarriles Nacionales de México a lo largo del siglo XX y cuál fue su desarrollo y cómo se reestructuró en sus distintos momentos para finalmente dar en concesión estas vías de ferrocarril y cómo hoy están operando, ¿no? Son fenómenos, como bien lo dices, muy complejos. De pronto yo he pensado en que tenemos que pensar de manera global con actores locales, ¿no? Porque no es lo mismo en un territorio como Coatzacoalcos que un territorio como Lázaro Cárdenas, aunque pueden existir elementos muy parecidos, ¿no? Tenemos el asunto de la migración en ambos casos, o algunas manifestaciones, pensaba en las manifestaciones que se han hecho en Michoacán y que han sido bastante fuertes, o el asunto del crimen organizado, ¿no? Creo que son elementos que también están ahí, que son visibles y que de alguna manera también interfieren en lo que es el transporte y esto que también comentabas, Gloria, el asunto de hoy, cómo son las conexiones y la convivencia del ferrocarril con los puertos, con el autotransporte, con los aviones. Entonces creo que son fenómenos bastante complejos y que las miradas, las distintas miradas y las redes ayudan a entender estos fenómenos tan complejos en dinámicas locales y en dinámicas y pensados a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues formamos parte de este sistema mundo como se señala Immanuel Wallerstein, y entonces, pues así es esto.
Y bueno, incluso Isabel, pensar en aportaciones a futuro de esta relación tren ciudad, tren territorio, pues no solamente desde la perspectiva gubernamental ni empresarial, sino también cuáles son las aportaciones desde la perspectiva social, qué nos dice pues, la gente que convive, ¿no?, con este medio de transporte y cómo lo ve a futuro. O sea, cómo va a ser, ahorita tenemos un tren concesionado, pero ¿qué esperamos, no? ¿Qué proyectos vamos a generar para cuando esa concesión termine? ¿O qué estamos pensando hacer a futuro con este medio de transporte? ¿Cómo va a ser la movilidad? ¿Cómo va a ser el tránsito del tren en diferentes zonas, en lo rural, en lo urbano, en los corredores? ¿Cómo va a ser generar una estrategia pues ferroviaria con fases, con integración, con los actores, en miras a una funcionalidad, ¿no?, que regrese a una funcionalidad del tren? claro, y yo creo que en ese sentido abona mucho el que pensemos también en el rescate de la memoria, ¿no? Porque para pensar en los proyectos actuales, pues evidentemente, bueno, tenemos toda la documentación histórica que está ahí, que podemos analizar y que podemos revisar, pero también están los proyectos que hoy como parte del Estado mexicano, que dice esto es de reserva y que no los podemos conocer, pienso en lo que está sucediendo con el Tren Maya y con el corredor del Istmo de Tehuantepec, que no tenemos esta información. Entonces, también pensar en el rescate de la memoria de los actores que en lo cotidiano lo viven, ¿no? Y eso me parece que es una tarea pendiente que tendríamos desde las academias también que impulsar, que se pueda hacer ese rescate en los distintos proyectos que se van a ejecutar, ¿no? Hoy pienso también en el caso de los trenes de pasajeros y en toda la discusión que se llevó a cabo durante este año en la Cámara de Diputados, ¿no? Con las reformas al artículo 28 y los anexos que se hicieron. Entonces, me parece que sí es importante que desde las academias empecemos también a trabajar en ese sentido. Y abonando un poco desde las redes que se puedan generar, desde las redes académicas, ya sea multidisciplinaria, interdisciplinaria, las redes de mujeres, pero que todos vayamos de alguna manera contribuyendo desde donde estemos a pensar qué va a pasar con los proyectos y por el bienestar de todos, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen algo más que comentar, estaríamos cerrando ya la mesa. Les agradezco infinitamente que hayan compartido con nosotros sus opiniones, sus estudios, que ya tienen bastante tiempo trabajando en ellos. Esto ha sido solamente una pequeña muestra de lo que ustedes tienen ya como investigación. Estaremos compartiendo parte de sus investigaciones en nuestra propia revista Mirada Ferroviaria y en algunas otras blogs. Estamos pensando en un blog de salida para todos estos proyectos de investigación que han venido generando las mujeres. Esperemos que se pueda concretar y bueno, les agradezco infinitamente. Juan José Cabuto nos felicita por abordar tan interesante tema. Le agradecemos muchísimo que haya seguido esta transmisión y a todos quienes han estado con nosotros también les agradecemos. Los esperamos la próxima semana. Todavía tenemos un conversatorio con las arquitectas del ferrocarril. Estará con nosotros Erika, la arquitecta Erika, que trabajó para el rescate del patrimonio en la estación de Cuernavaca, y la doctora arquitecta Marlene Barba de Aguascalientes, que también nos estará hablando del patrimonio ferroviario y de cómo se constituye.
y Karina, nuestra compañera aquí desde el Museo de Ferrocarriles, que también estará hablando de las estaciones en Puebla. Les agradecemos muchísimo a nombre de la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional. Les damos las gracias y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Marcela. Gracias, Gloria. Placer. Buena tarde. Gracias a ti.